We'll make her one of us. We accept her one of us. We accept her one of us. Uber gobble. Uniradio presenta un nuevo programa de cine en la radio de la universidad. Una nueva forma de acercarnos al séptimo arte. ¿Querías escuchar gente hablando de cine y no encontrabas dónde? ¿Buscabas a alguien con tus mismas patologías? En Mundo Freak encontrás gente rara como vos hablando de lo que te gusta. Cine, rock, entrevistas y un programa que conecta con lo que te apasiona. Congratulations, you're officially one of us. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. Muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Luisito. Luciana ya va a llegar en unos minutos. Tuvo un desperfecto con su avión privado. Que, bueno, lo que le pasa siempre a las estrellas, demoran un poco. La carga estaba complicada por el tema de Orbus y todo eso. Entonces, firmar autógrafos. Bueno, eso también. Entonces, pero ya va a llegar. Ya ténganle paciencia que en breve están por acá. Una nueva semana en Mundo Freak, acompañados como siempre por, el responsable de nuestra transmisión, o varios de nuestros responsables, Diego Varela Calzada, el operador que está siempre al firme. El equipo de stream está manejado por Facundo, que anda por allí. Algún día me acordaré del apellido Facu y lo diré al aire, como Capullá, perfecto. Lo dije, me recordé, me vino casi como un golpe de memoria, nadie me ayudó, pero bueno, ahí Facundo también en el equipo de stream, en la edición Sheila Moesoña, en las redes Romina Bermúdez y Agustina de León. Y bueno, una nueva semana que nos ha acompañado con algunas novedades. ¿Has visto algo en streaming, televisión? No, yo no soy cine. muy del streaming, reconozco que no, pero a ver, bueno, al final fui a ver El Afinador, que no la había ido a ver. Sí, está así como dijo Luciana, simpática, sí, agradable. Dustin Hoffman, ¿qué tal? Es maravilloso verlo, va a cumplir 89. Y, ¿sabes un detalle que observé en la película? Cuando, bueno, viste que él tiene un ataque ahí, que lo llevan al hospital, y cuando le preguntan, bueno, la edad del personaje, la edad que dan es la real. No solo la real, dice el día real de nacimiento. Entonces pone 8 de agosto de 1937. Y yo me quedé pensando, digo, ¿y esto? Sí, le dio exactamente dio el día de cumpleaños, la fecha real de Dustin Hoffman, que cumple ahora 89 años. Muy interesante dato. ¿Cómo andás? Al final has llegado. Aparecí acá como por arte de magia. ¿Qué has hecho en esta semana? ¿Qué has visto? ¿Qué Aparte tenés para de correr comentar? en toda la semana. Un saludo a la línea 149 de Cutsa, que está muy contenta. Amablemente nos dejó a todos ahí en la parada y no nos quiso abrir, porque para peor tuvo oportunidad, pero no quiso. Bueno, esta semana miré Minions, Minions y Monstruos, y también miré Supergirl. Bien. Ajá. Bueno, ¿y? Supergirl, estuvimos ahí, yo estuve ahí también. ¿También fuiste? Sí, me perdí. ¿Qué pasa? Había una van premier que venía con una fiesta incluida después de las 22 horas. Y el señor mayor dijo: Vamos, mija. Y nos fuimos a acostar temprano. No. Sí. Pero alguien parece que estuvo hasta tarde porque no sé quién habrá sido, porque yo solamente estuve un ratito también. Ya no estoy para esos trotes. Pero la verdad que estuvo muy buena la fiesta, muy bien como organizada. Y a mí DJs, luces. Lo único que me molestó un poquito que al final de la película se escuchaba más la música de afuera que lo que estábamos viendo en el cine. Pero salvo eso. Como que empezó la fiesta 5 minutos antes de que termine la película. Ajá. ¿Dónde fue? En el Live Alfabeta.
Sí. Y bueno, y una película después hablaremos cuando hablaremos de la cartelera. ¿Dónde pusieron la música? ¿Dónde? En el hall. ¿Sí, en el Lo hall? que pasa es que cerraron todo. Después de los toda la libros, parte, digamos. Exacto. Ah, mirá. Cerraron los libros, cerraron la La cafetería cafetería. y quedó el hall Y quedó del todo cine. un espacio que está bueno para pensarlo. Sí, Los vecinos deben estar muy contentos. Igual hay mucho negocio alrededor y hay una distancia bastante amplia, digamos, de dos locales con el edificio. Sí, es verdad, cuando Sí. salías no se escuchaba. Sí, afuera, por se eso. escuchaba. Por eso creo que en ese sentido lo cuidaron bien. Sí. No, Pero divinas, bueno. esas salas son divinas, con la cafetería, con la Sí, librería. sí. Yo creo que es de lo más lindo de Montevideo. Tenemos una cosa que hay que decir desde ahora, que tenemos entradas para regalar. Exacto. Y aquellos que estén viendo a través del streaming pueden dejar un mensaje, de qué película quieren ver. Tenemos entradas para ver, aún está en cartel Backrooms sin salida, tenemos entradas para ellos. Hokum, La maldición de la bruja, que quien la pida esté atento porque no está todos los días en el cine, creo que se exhibe solo viernes y sábado o algo así que hay que estar atentos. Amos del Universo, también tenemos entradas para ella, y Minions y Monstruos, la película que se estrena hoy, también tiene una entrada, en este caso sí, una entrada doble para quien quiera ir a Además ver tienen esa que película. aprovechar los que tienen niños porque se vienen las vacaciones. Sí, totalmente. Semana Claro. que viene, Totalmente. vacaciones de invierno. Está también, y Toy Story 5 también se Toy puede Story. solicitar una entrada para ellos. Bueno, Ujú. así como presentamos todo, entonces creo que ya estamos a tiempo de anunciar una canción. Vos sabés que me voy a fijar, no recuerdo, eso tenía que haberle dicho a Diego. No me acuerdo cuál puse primero, creo que fue. ¿Al final quedó Juntón y Mendaro la primera? No, ¿O quedó quedó Michael? Ah, no. No dije nada, nadie escuchó. Vamos ahora a porque hubo un cambio a último momento. Nos enteramos Ajá. que hoy se cumplen años del fallecimiento de Michael Jackson, más precisamente 17 años. Y ese recuerdo nos lo hizo Luciana, por lo tanto ella va a presentar entonces. Ahora entonces. Bueno, como ya dijimos, se cumplen 17 años del fallecimiento de Michael Jackson y los fanáticos hicieron una propuesta de hacer una especie de escucha global de la canción Hit the World. Y bueno, está programada más o menos para las 6:25 porque justamente hoy es 25 del 6. Ajá. Pero bueno, es una escucha global y Sí, como muy decíamos con Sergio, lo que menos compartimos en el mundo es el horario. Claro. A mí me había llegado la otra versión que era que tenía que ser a las 17:25 porque se cumplían 17 años. Claro. Pero 17:26, perdón, porque cumplían 17 años en el año 26. Claro. No sabemos por qué. Cualquiera de las dos razones no se va a escuchar a la misma hora en todo el mundo. Exacto. Y pues, o sea, una cosa interesante que estuve leyendo hoy es que la canción original o sea, el video completo dura 6 minutos 25 segundos. Mirá. Y eso es una cosa bastante Sí, paradigmática porque sí, sí. justo el 25 del 6 Capaz fue que que sí, él entonces murió. será ¿Viste? La gente 6:25, que tiene como cosas con los números y todo Sí, eso sí. siempre encuentra esas similitudes. Sí, sí. Y bueno, entonces bueno, nosotros nos queremos unir Ujú. a esta iniciativa y vamos a escuchar Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares
cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Where our dream will stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why keep strangling me when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Be God's love. We can fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. La entrevista en Mundo Freak. Y aquí estamos ya con la entrevista del día de hoy. En este caso, a diferencia de otras veces que lo tenemos aquí, lo tenemos vía Zoom a nuestro entrevistado. Estamos hablando de Hugo Daniel Curleto, que viene a presentarnos su película que se estrena hoy, Adiós a las Lilas. Una película donde él es uno de los protagonistas junto a Jorge Marrale, en una comedia bastante original sobre, bueno, él quiere hacer, el personaje de Hugo Curleto, Dani, quiere hacer una película sobre su padre, fallecido de una forma muy trágica, y consigue a Marrale. No se sabe cómo, pero le encanta la idea y bueno, y trata de hacer esta película ahora con la participación de este actor, que bueno, lo que podía haber sido algo muy glorioso puede empezar a ser un poco caótico en determinado momento. Sí. Estamos entonces con Hugo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Luis, Sergio, Luciana, ¿cómo les va? Bien, gracias, bien. Gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Estábamos buscando fotos para adornar la entrevista y encontramos todas fotos totalmente distintas a tu personaje de cómo estás en el filme.
Sí, un poco era la idea también. Era muy difícil porque para mí protagonizarla, si bien yo también vengo un poco también del teatro, me gusta actuar y he hecho algunas cositas, de repente ponerme delante de cámara también implicaba tratar de, nada, despegar un poco del día a día, ¿no? De lograr o conseguir también que ese personaje tuviera un poco una singularidad o una caracterización, así que ahí tuve la ayuda y el acompañamiento de todo el equipo en ese sentido. Así que sí, lo que están viendo ahora es un poquito distinto a lo que aparece en la película. Menos el gorrito, ese gorrito de lana. Bueno, ¿ves? ¿Verdad? El gorrito que hace mucho, ahora lo estoy usando, Sí. no uso, ahora lo estoy usando porque acá está muy frío. Yo vivo en una zona muy cerquita de Córdoba capital, que se llama Sierras Chicas, y la verdad que se pone frío a esta Frío, hora. ¿no? Claro. Sí, pero ese gorrito lo reconocí. ¿Cuánto hay? Porque en determinado momento a mí me pareció que rondabas el documental, la comedia, es que hay como una mezcla de géneros acá. ¿Hay algo de Hugo Curleto en esta historia? Hay muchas cosas en el sentido que, a ver, para mí lo interesante de la película y de la propuesta tiene que ver un poco con que la peli de alguna manera es un viaje. Vos recién hablabas, decías la palabra caos, ¿no? Es un viaje un poco caótico por esos lugares comunes de lo que uno entiende a veces que debe ser el cine, el arte, el Star System, las estrellas, los directores o las directoras. Entonces era un poco reírnos de eso y también entender o de alguna manera abordar ese cruce que se da entre la vida y el arte, digamos, entre la vida y las prácticas artísticas que uno realiza cotidianamente. Es decir, entonces ahí aparece claramente muchas cuestiones que tienen que ver con mi vida personal, pero no necesariamente en un registro documental. Sí creo que la peli propone eso, ¿no? Propone tomar lo real, lo material de la realidad y a través de eso jugar en una pauta de ficción. Por eso yo me cuesta mucho cuando me dicen, bueno, ¿qué es tu película? O categorizarla. Un crítico de Página 12, cuando se estrenó el año pasado, decía, bueno, es un unicornio, decía la película, porque es como raro, es difícil darle una categorización, pero sí lo cierto es que a mí me parece que la película nos ha pasado en todos los lugares donde se estrenó y los festivales donde ha circulado y en el estreno comercial acá en Argentina. La película funciona muy bien con la gente se divierte, se ríe, sale como en ese sentido entusiasmada, conmovida. Bueno, es una película que tiene que tiene varias capas también, como para pensar y pensarse, pero en definitiva creo que en el fondo también te hace pasar un buen momento que hoy por hoy es como crucial, ¿no? Sí. Más en Argentina. Vas a ver una peli, digo, totalmente. Se necesita a veces de eso, de decir, bueno, 2 horas o 1 hora y media, de poder decir, conectar con otras cosas que no tengan que ver con esta moda de la crueldad que se ha instalado en Argentina. Es como una película dentro de otra película de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente. Además, o sea, es una película que tiene obviamente guiños porque al hablar de este director que quiere hacer una película y empiezan a hacer como ese derrotero de cosas que por momentos no tienen mucho sentido, pero que van hacia algún lado. El tipo va. Yo creo que en definitiva hay un gesto amoroso hacia lo que uno hace, hacia el cine. Es amoroso y con sentido del humor en el sentido, de cierta forma, ¿no? Sí, hay cine dentro del cine, pero también que a mí me interesaba que no es una película hermética en el sentido que es una película para gente que le gusta el cine solamente, sino que creo que es una película para todo el mundo. En ese sentido, yo he tenido mucha gente que sale de la sala y que viene y que te agradece, que te dice, che, cómo me reí, cómo me divertí. Y bueno, y eso para mí es como re importante, porque en definitiva uno también hace estas cosas para llegar a un otro, ¿no? Para relacionarse con un público y bueno, y llevar una propuesta que también de alguna manera eso, los haga conectar con algo
con algo de sus vidas, con algo de esa forma de ver el mundo que tiene que ver con el humor y con la empatía también. Hugo, hay un momento en la película que obliga al espectador a replantearse todo lo que había dado por cierto hasta un instante. Entonces uno entra creyendo que está viendo una historia y de repente se da cuenta que está viendo otra. ¿Siempre quisiste jugar con esa idea de que el espectador fuera como rearmando el rompecabezas a medida que avanzaba la película o surgió después? No, siempre estuvo así, pero no fue pensado como una estrategia, ¿no? Yo me fui dando cuenta después de que iba a suceder eso. ¿Por qué? Porque en definitiva la película sucede una cosa también cuando la ve gente de mi entorno que me conoce, porque hago esta aclaración, digo, la peli, si bien es una película, es una comedia, es una ficción, todo, pero también involucra a personajes reales de mi familia, ¿no? Entonces, nunca fue pensado como una estrategia de, bueno, yo quiero que suceda esto con el espectador, pero sí sucede que para mucha gente es más fuerte ese giro, ese plot point, digamos, en la película, ¿no? Ese descubrir algo que me parece que funciona muy bien, o que funciona, que a la gente le funciona. Y cuando la película en ese sentido es una película muy guionada, porque aunque aparente ser que todo es toda contingencia, está todo escrito, digamos. Yo soy guionista y en ese sentido me gusta un poco tener la pauta de lo que sucede y cómo pensar la estructura, todo. Entonces, no es que lo encontramos de repente eso en el montaje, pero sí nos dimos cuenta que funcionaba de una manera con gente del entorno y con gente que no me conocía, funcionaba mucho mejor en ese sentido. ¿Te preocupaba que justo ese cambio pudiera hacer sentir engañado al espectador? No, porque no tiene que ver con el director se engaña a sí mismo. El director, hay un personaje ahí que no entiende por qué está mintiendo. Entonces hay algo ahí de esa búsqueda de ese personaje que a toda costa quiere llevar adelante esa cuestión titánica que en Argentina y en todos lados, digamos, en Latinoamérica, es hacer una película, es lograr hacer una película. Y que en definitiva no aparece algo como del orden del engaño, sino que está construido del orden de una pauta de ficción, digamos, con un punto de giro que te vuelvo a decir, funciona, solo que a la gente que no te conoce, puede entender, o que no conoce a mi viejo, puede leer algo más allá de eso. ¿Cómo le ha ido a la película en esto, desde su estreno hasta la fecha? Mirá, nosotros acá en el estreno en Córdoba en Bafisi fue muy, muy emotivo, porque también la sala llena, nosotros estuvimos en la sección de comedia, y la verdad que los comentarios y las críticas, que en definitiva es lo que más te llega, fueron muy buenos, y eso, digamos, también era una película que, como te decía, como tiene algo ahí de cierta singularidad, que no es una comedia del todo convencional. Tengo que reconocer que el productor estaba un poco hasta el estreno, estaba ahí como viste, con esos nervios, esa duda, y cuando arranca la peli y la gente se empieza, a la segunda, tercera escena ya empiezan a reírse y la sala. Bueno, en Bafisi nos pasó que la gente se reía y la sala se contagia. En el estreno en Córdoba, también en el Cine Club, en el Festival de Altagracia, estuvimos también ahí en Punta del Este, en el Festival de Punta del Este, y hay algo que pasa con la gente, que que cuando el productor vio eso, le bajó como una tranquilidad, porque era un riesgo, ¿viste? Sí. Hacer comedia es un riesgo, porque un drama, la gente entra, sale, y vos mucho por ahí no te enterás si le gustó más, menos. Pero la comedia, si no funciona,
te das cuenta al toque. Sí. Y eso me ha pasado, que por eso yo también en casi todas las funciones he estado. Nosotros nos fue muy bien acá en Córdoba, por ejemplo, se repuso y superó la media de espectadores ahí en la sala en Lugo del Carril, por eso se volvió a reponer al mes siguiente. Entonces, en esos términos la película le fue muy bien. Después ya hay otras cuestiones en relación a estrategias más grandes de venta y eso, que bueno, yo la verdad que no, como no conozco, no entiendo mucho de eso. Bueno, estamos ahí, estamos en ese caminito, en ver si la película puede llegar a estar en una instancia más masiva a través de una plataforma, ¿no? Claro. Sí, yo estaba viendo, pues nosotros te descubrimos con esta película, pero ahí buscando un poco veo que tenés otros 2 largos, Costo Argentino y La Casa del Eco. ¿Vienen también por el lado de comedia o cómo venías vos en la experiencia? No, La Casa del Eco es mi ópera prima, que es un thriller psicológico, pero es un drama con tintes de thriller psicológico, que también tiene que ver un poco con el tema de la paternidad, pero en otra instancia de mi vida. Y ahí no estaba. O sea, siempre he trabajado con el humor, ya sea en teatro, en televisión, también trabajé mucho en televisión con el humor, pero puntualmente esa peli fue un drama. Quisiste separarte un poco. No, en realidad fue, bueno, son esas, viste, fue como mi primer guión de largometraje y tuve la posibilidad de que a un par de productores también le gustó, dentro de los cuales estaba también el productor de ahora, de Adiós a las Lilas, Rodrigo Guerrero, con el que seguimos trabajando y haciendo cosas. Pero bueno, también es cierto que, viste, en los procesos, en la escritura, en el cine, pasan muchos años de una película a otra, entonces yo en ese sentido no tengo como esa mochila de decir, no, bueno, pero si hice un drama, ahora hacer una comedia, o si hice una comedia, ahora hacer un policial. No, básicamente me seduce contar historias, me gusta, amo el cine como herramienta, como modo de expresión y de llegar a un otro. Entonces, ahí estamos. Obviamente que seguimos, ahí hay proyectos de comedia y algunos otros proyectos también que tengo como, digamos, ahí en carpeta, pero sí. Y Costo Argentino fue en mi época de estudiante. No sé si recordaran, bueno, ustedes después del estallido del 2001, en ese momento el Inca organizó un largometraje de escuelas y se hizo un largometraje con la temática del estallido del 2001, compuesto por varios cortos de todas las escuelas de cine del país. Entre ellas estaba la Escuela de Cine, el Departamento de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde yo estudié, donde me formé. Después estaba la Escuela de Entre Ríos, de documental, estaba el CIEVIG, estaba el ENERC, y eso fue un largometraje que se estrenó en el Festival de Mar del Plata, pero después no sé por qué razón, creo que por cuestiones medio legales o algo, no tuvo recorrido eso. Pensé que era por eso, no sé si lo podrías ver, digamos. Claro, porque hubo una seguidilla de películas con varios cortometrajes de escuelas en Argentina, que fueron como 5 películas. Lo que sí, historias breves. Historias breves, exacto. Claro, Historias breves fue un formato del Inca muy interesante, a partir del cual también surgieron muchos de los realizadores que hoy, digamos, tienen una trayectoria y un recorrido también en el cine argentino. Pero no, en este caso fue como puntualmente de escuelas de cine, y fue por ese acontecimiento que en ese momento, bueno, me acuerdo de eso, había gente muy grosa como tutores en el Inca, y yo tuve la suerte de ser codirigir con un compañero el corto que representaba Córdoba. Y volviendo a Adiós a las Lilas, ¿cómo recibe tu viejo, ¿no? la película, verse ahí, ver la foto esa de él joven y vos niño, ¿cómo recibe todo esto? Mira, mi viejo, a mí al día de hoy me agradece la experiencia, porque también para nosotros era un desafío. Digamos, Rodrigo también, el productor, medio que se tiró a la pileta, porque es medio un salvaje que le gustan estas cosas así, medias de riesgo. Y el desafío era eso, que no sabíamos si realmente podía llegar a funcionar. Yo tenía una intuición, obviamente,
con respecto a ese cruce entre Jorge Marrales y Chief. Entonces yo creía que podía funcionar muy bien. Y bueno, y mi viejo me dijo, bueno, dale, vamos para adelante, pero yo te puedo asegurar que él no es una persona que viene ni del cine, ni del arte, ni de la literatura. Se copó con esto, con esta propuesta de jugar, hacer cine, y bueno, y cuando se metió lleno en eso, quedó como muy fascinado. Y el día de hoy es que él lo vive de una manera muy linda, muy se emocionó mucho, obviamente, en el estreno. Para él era todo muy nuevo, todo muy extraño, ¿no? Pero siempre me dice que bueno, que le devolvió un poco la sonrisa, las ganas de vivir, y para mí eso es como un regalo. Claro. ¿Siempre pensaste en vos? ¿Hacer el papel, siempre pensaste que lo ibas a hacer vos? El papel de vos. Mira, en un momento te confieso que dudé porque tengo un par de actores amigos que me gustan mucho para el personaje, pero hay algo también en la escritura y en los diálogos que yo empecé cuando empecé a desarrollar a partir del material de archivo, la dramaturgia y las escenas. Me empecé a divertir, la verdad es esa, y yo dije, che, esto yo lo quiero hacer. Digo, si no hiciera teatro probablemente, o si no fuera actor, probablemente diría, no, listo, que lo haga. Está muy gracioso. Pero a mí me divierte, me gusta, me siento muy cómodo dentro de la comedia, y entonces cuando yo empecé a ver en qué se iba convirtiendo eso, que empezó un poco con esta idea de revisar los materiales de archivo de este viaje y ver qué podía construir, cuando se empezaron a perfilar estos personajes, estas situaciones, bueno, yo ya ahí me empecé un poco como a enamorar de la idea de hacerlo vos. De ser, sí, exacto, de ser el director, y que mi esposa sea mi esposa y que mis hijos fueran mis hijos. Ahí está. Y porque el guión es tuyo, ¿no? El guión también es tuyo. O sea, vos tenés el guión, la actuación y la dirección. Sí, y viene acompañado, porque el que está detrás de cámara, en el caso de actuar y dirigir, es fundamental, ¿no? Totalmente. Ahí tuve el productor, que es Rodrigo Guerrero, que somos muy amigos. También él es director de cine, él tiene varios largometrajes. De hecho, ahora está estrenando, o sea, en este momento que se estrena Adiós a las Lilas en Montevideo, él está estrenando su última película acá en Córdoba, Los Días Posibles. Y en ese sentido, él fue de mucha ayuda en esa lógica de equipo, ¿no? De poder estar también un poco en el monitor y revisar, porque también los diseños de producción a veces no te permiten, bueno, hago una toma y la veo, la estudio, sino que, che, vamos a ver cómo está funcionando esto. Confiar mucho en el guión, confiar en el equipo. Tuve un equipo de toda gente también muy amiga y que le divertía mucho el proyecto, y el rodaje fue en ese sentido maravilloso, porque de mucha contención y de pasarla realmente bien, de pasarla, de divertirnos. Sí. La que hace de productora tuyo está muy bien también, ¿eh? Muy graciosa. Ella es Jazmín Sequeira, es una actriz de la hostia, es hermosa. Nos conocemos hace mucho también, hacíamos teatro acá en Córdoba juntos, y hacía muchos años que ella no actuaba. Y que yo cuando el productor, yo estaba junto con el productor, y un día me dice, che, ¿y Jazmín? Digo, pero Jazmín no actúa, no quiere actuar. Me dice, déjame que le cuente la idea. Y cuando le contó la idea y el guión, me escribió, me dice, Hugo, dice, vamos para adelante. Bueno, y después tuve, la frutilla del postre, que fue conseguir a Jorge. Ahí va, contá eso un poquito. ¿Era la primera opción? Siempre. Yo escribí, el guión dice Jorge Marrales. Mirá por eso vos. el problema que tenía el productor era si no conseguía que Jorge estuviera, y ahí estábamos un poco al horno. Pero... Y tenías a Oscar Martínez de última. Claro, no, estaba un poquito... No hubiera escrito probablemente ese personaje. ¿Pero por qué? Porque no porque tenga nada contra Oscar Martínez, me encanta como actor, pero yo lo conocí a Jorge Marrales trabajando como... yo hice una asistencia en una serie
que él vino a hacer a Córdoba, una coproducción con Brasil y Buenos Aires, donde él hacía de un comisario, ahí un policial, que se llama una serie Submersos. Y ahí lo conocí y le ayudaba a pasar textos, yo estaba ahí un poco como ayudante en la dirección de actores, y me pareció una persona, en ese sentido, ¿viste? Que esto que pasa y que un poco cuento al principio de la película, que es nosotros desde el interior a veces llegar a actores reconocidos y qué sé yo, te pone en esa situación, ¿viste? De un poco de temor, de no saber cómo va a reaccionar, qué va a decir, si le va a gustar, si no le va a gustar. Y yo cuando lo conocí a Jorge me pareció en ese sentido un tipo muy generoso, muy lúcido, y con una mirada también muy federal en relación al cine, a la posibilidad de narrar historias que por fuera de Capital Federal. Entonces, cuando yo empecé a escribir, se me vino a la cabeza, es él, porque creo que él puede hacer ese personaje, que es esa figura, esa estrella que está alejada de lo que es Jorge Marral en ese sentido, porque es un tipo humilde, generoso, un tipo que no se la cree, un tipo que tiene un oficio tremendo, y que lejos de intelectualizar las cosas, bueno, yo armé un poco ese lugar común de ese personaje que es Jorge Marrale, y cuando a los 2 días que yo le pasé el guión, me llamó, estuvimos hablando 1 hora por teléfono, y yo estaba listo, ya estaba feliz en mi salsa, contento porque quería hacer la película. Claro. Y en ese sentido puso la disposición y dijo al representante, vamos, yo quiero estar en la peli. Y bueno, eso fue acomodar agendas, porque en ese momento también él estaba con una serie con Netflix, pero en ese sentido fue grandioso, ¿no? El tener la posibilidad de compartir y actuar con él y de tenerlo ahí como figura. Hugo, yo te voy a confesar algo. Ahora hace mucho frío, pero a partir de este verano yo no voy a usar más chancletas. Después de tu película. No, es ficción. Igual me dejó traumado. Che, todo el Río Cuarto fue filmado, ¿no? Allá en tu pueblo. ¿Casi todo no? Fue filmado. No, prácticamente en Córdoba, Río Cuarto, y hay un par, 2 o 3 jornadas en Buenos Aires. Córdoba capital, mi papá vive en Río Cuarto, por eso se filmó una semana en Río Cuarto, sí, en algunas locaciones allá, y sobre todo todo lo que es la parte de la casa, de la pinturería, y después en Córdoba, en donde también se falsearon locaciones en Córdoba, digamos, que transcurren en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y tus hermanos? Y mis hermanos también, ellos son bastante histriónicos y medio que también entran en la película por una cuestión de confianza familiar, porque medio que es como, yo a mi papá no le mandé el guión, yo a mi papá le conté, mirá, esto es una película, vamos a hacer esto, y era como todos los días, en la previa, me iba, o cuando vino a filmar a Córdoba, yo me iba al hotel la noche anterior y charlábamos, vamos a hacer esto. Entonces fue también muy divertido el proceso. Y creo que eso se ve, me parece que está bueno. Pero mis hermanos también contentos, se divirtieron, sí. El otro hermano que yo tengo, que está justamente en Barcelona, también. Bueno, él después no lo pudo ver al cine, la terminó viendo allá por un link. Pero sí. Bien, con la familia, por ahora no tuve quejas. No tuve quejas. Bien. Bueno, y ahora adiós a las lilas. El público que está oyéndonos va a tener el placer de poder verla en la Sala B, Nelly Goitiño. Bueno, a partir de hoy, este fin de semana y el próximo fin de semana seguros. Después, dependiendo siempre de cuánto público tenga, es si continúa más semanas en sala. Por eso siempre aconsejamos que vayan a verla al cine. Al principio, definitivamente. Muchísimas gracias. Sí, contame. No, que lo que pasa en el cine en una comedia es algo maravilloso en ese sentido, que no pasa a veces viéndola en una compu o en un teléfono, ¿no? Exacto. El tema de poder socializar la experiencia, de esa experiencia compartida del humor, de la risa, es muy
Sí, es maravilloso. y es contagioso. Y bueno, nada, yo muy, muy contento de poder, sobre todo esto, de poder estar estrenando peli gracias a Gabriel Massa, que le vio la película ahí en el festival de Punta del Este y que tuvimos la oportunidad de charlar y hoy estar estrenando en Montevideo, así que contento y espero que les guste y que vayan a verla, que la gente la acompañe. Perfecto. Bueno, un gustazo para nosotros que hayas estado, aunque sea por Zoom, en esta entrevista. Muchas gracias por tu presencia y por la película también. Y felicitaciones. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación, por la amabilidad y por acompañar esta propuesta. Así que les mando un saludo grande y bueno, todos invitados, todos y todas invitados a ver ahí a Dios a las ligas. Perfecto. Bueno, estuvimos entonces con Hugo Daniel Curleto, nuestro entrevistado de la tarde de hoy, con una película que recomendamos entonces para ir a verla. Ahora vamos a ir a un segmento musical, si se quiere. Ahora sí, vamos a escuchar a Spuntone y Mendaro haciendo una versión de una canción de Gastón Charlo, de Dino, que se llama Cuna de mi muerte. Esto fue grabado en el Teatro Verano cuando se cumplían los 15 años de carrera de Spuntone y Mendaro, y tiene la participación de Mariano Martínez en guitarras y en las voz Valeria Lynch. Cuna de mi muerte, son tus ojos verdes, canto de victoria, cuando te doblego, Tiempo de venganzas, de llantos muy largos. Ahora estoy sola, mirando el camino. Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa?
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros. Bilongo. Un encuentro con la música en clave afro-latina. Escúchalo los jueves a las 20 horas. Vida Universitaria. Facultad de Artes realizó el lanzamiento de 3 nuevas maestrías. Con una conferencia inaugural a cargo de la cineasta y escritora argentina Albertina Carri, Facultad de Artes abrió las inscripciones para la maestría en arte sonoro y la maestría en cine latinoamericano. También se encuentra abierta la inscripción para la 5ª cohorte de la maestría en arte y cultura visual. Más información en artes.udelar.edu.uy. Hace 40 años nació Brecha. Hoy seguimos abriendo espacios de diálogo, escuchando y construyendo junto a quienes nos leen. Porque el periodismo crítico y comprometido se sostiene en comunidad. Brecha, 40 años. En cada crisis se abre una brecha. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. Volvemos entonces ya con el último bloque, característico bloque cartelera, podemos decirle, y hoy más cargada que la semana pasada. La semana pasada teníamos solo 4 estrenos, esta vez tenemos 6. 6 estrenos. Bueno, de esas nanos de los estrenos que vamos a tener esta semana. Bueno, como ya nombramos, está Supergirl, que está inspirada en el cómic Supergirl, Woman of Tomorrow, de DC. La historia presenta a Kara Zor-El, marcada por las tragedias que vivió en Krypton. ¿Es hermana? ¿Qué parentesco tiene? Es la prima de Superman. Ah, mira. Es la prima pequeña de Superman. Mirá vos. Lo que pasa que a él cuando era bebé lo mandaron para el mundo y a ella no. Ajá. La mandaron después. Entonces llegó como al final del mundo de ellos. Y entonces tiene que emprender un viaje por la galaxia junto con una chica que busca vengarse de la muerte de su familia. Ajá. Después, la chica es terrestre. No, son todos extraterrestres. Son todos bien. Ella en realidad va con su perrito, con un perro que encuentra en el velorio de los padres, no, de la madre, en el velorio de la madre le aparece un perro, ella lo descubre, lo acuna y es Crypto. Ese es el perro de ella. Claro, Crypto, el super perro. Superchica ya había tenido una película anterior, su primera gran aventura, una película de los 80. De los 80. Con una versión también como hay era. Series. Sí, también hay series. Con una versión que era como el Superman de los 80, era más light, era todo muy bueno. Bueno, parecido a este último Superman que era todo muy bueno, pero Supergirl también. Era como apuntado a toda la familia. Esta ya es una película más 15, tiene como esa cosa adolescente, ¿no? Pero bueno, a los fanáticos de DC les puede llegar a gustar. Es interesante, no la dirige el mismo director de Superman, pero él está como produciendo todo este universo y lo dirige Craig Gillespie, que es un director que tenía películas como Lars y la chica real, una película muy interesante, y bueno, hay alguna otra comedia por allí. Ahí va. Y una cosa que a mí me llamó la atención fue que Jason Momoa, que lo tenemos como más asociado a Aquaman, ahora es el antihéroe Lobo. Es que Jason Momoa nació para ser Lobo. Para aquellos que conocíamos la historieta de Lobo, era él. O sea, no creo que no se gastó mucho en maquillaje, era prácticamente él. ¿Está en castellano o tiene opción en inglés? Tiene opción en inglés. Es su última función generalmente, ¿no? Tendríamos que ver los horarios, pero lo que sí me copié son las salas: Life Cultural Alfabeta, Grupo Cine Punta Carretas, Torre de los Profesionales, Movie Montevideo, Portones y Grupo Cine Punta del Este. Todas ellas tienen su versión en inglés. Así que bien, en todas esas salas en inglés. Y después en otras más también dobladas. Mira, me sorprende. Bueno, también se estrena Minions y Monstruos. Esta, que es la nueva aventura de los Minions, está ambientada en el Hollywood de los años 20 y como siempre los Minions van buscando a quién servir, van buscando un nuevo villano
en esta búsqueda justo llegan a Los Ángeles y en Hollywood descubren el mundo del cine, y una de las cosas que más me gustó de esta película precisamente es todos los guiños que tiene a la historia del cine. Desde el comienzo, aparte, la introducción para mí es maravillosa, con recuerdo de las películas de Lumière, o sea, con ellos dentro de todas estas películas, como por ejemplo El Regador Regado, El Viaje a la Luna. Es muy cinéfila, entonces quizás la película más cinéfila de ellos. Sí, exacto. Qué bueno. Que, ojo, me escucha. Por suerte yo veo que las distribuidoras me escuchan. Hay versión en inglés subtitulada también, estrenada de esta película. ¿Y para qué sirve? Dirían algunos, ¿no? Una película de dibujitos. Porque podemos escuchar la voz de Jesse Eisenberg, de Jeff Bridges, de Christoph Waltz y de George Lucas, que hace de sí mismo, y de Trey Parker, ese es que lo nombro porque lo conozco yo y dos más. Pero bueno, estas voces originales las pueden escuchar en sala, ya te digo en qué sala está. Hay una sola sala, creo que es Live Cinemas 21. Es la única que trae una versión subtitulada. Lo demás, en todo el resto de los cines está doblada. Precisamente hablando de las traducciones, en esta a mí, tengo que decirlo, me molestó un poquito que hay un personaje que habla muy argentinizado, muy marcado el acento, y me sacó de foco totalmente. Me gustaría poder verla en idioma original. Capaz que el actor es argentino. No sé, pero después lo tendría que investigar. O capaz que juegan con un acento que tiene la versión en inglés. Sí, capaz que sí, pero como que me chocó. Hay una cosa dato de color que no tiene nada que ver con Minions. Hace unas semanas nosotros comentamos que se había estrenado la película de Digital Circus, un dibujo que había sido pedido por fans. Hay un capítulo, el capítulo creo que es el 6 o el 7, en el que en la versión original hay una disputa entre el gobierno de Australia y el gobierno de Nueva Zelanda, creo que tiene una disputa entre ellos, o de Canadá, no recuerdo. La versión que se estrena, que se puede ver en Netflix del capítulo, es una disputa entre Argentina y Montevideo y uruguayos. Argentinos y uruguayos. Es muy interesante, es muy divertido. Está solo en el doblaje, pero bueno, estamos ahí. Sí, mira, seguimos acá. Perdón. Justo que hoy hablamos de MTV, se estrena Jackass, la última, y nos vamos. Esta película va dedicada a quienes crecieron viendo las locuras de Johnny Knoxville y compañía. Y bueno, supuestamente más que una película nueva, es una despedida de la franquicia y reúne nuevos desafíos, escenas inéditas y un repaso por algunos de los momentos más recordados de la saga. Y se anuncia como el último capítulo de este grupo que cambió la forma de entender el humor físico y las cámaras ocultas. ¿Será una despedida? No sabemos, depende del éxito que tengan, me parece. Lo que pasa es que creo que con la edad que tiene, mucho de las bromas extremas que hacía Johnny Knoxville y sus amigos, ya no les da el cuerpo. Por lo que se ve en el tráiler, alguna cosa hacen, sí. Bastante lindo. Pero bueno, ese humor adolescente de 50 años, ese típico adolescente de 50 años, como decía Capusotto. Después también está en Cinemateca Zorros Salvajes, del director belga Valery Carnory. La historia sigue a Camille, que es un joven boxeador con un futuro prometedor, pero tiene un accidente y después de eso empieza a sufrir dolores inexplicables que ponen en riesgo su carrera y lo obligan a cuestionar todo aquello por lo que venía luchando. Y en realidad, más que una película sobre deporte, es una película que habla sobre la presión, la salud mental, la masculinidad en el ambiente donde mostrar debilidad está como un poco mal visto. Y utiliza el boxeo para hablar de la violencia, la identidad y la búsqueda del lugar propio. Interesante. Zorros Salvajes, entonces, Cinemateca. Y en Live 3 cruces, porque solamente la están dando acá, tenemos la de terror de la semana, que es Leviticus, Ritual de Sangre. Y esta película de terror es una propuesta australiana del director Adrian Chiarella, que mezcla horror sobrenatural con una fuerte crítica al fanatismo religioso. La historia sigue a Niam y a Ryan, que son dos adolescentes que mantienen en secreto su relación dentro de una comunidad ultraconservadora,
y cuando son descubiertos son sometidos a un ritual para corregirlos, entonces ahí despierta una entidad sobrenatural que adopta la apariencia de la persona que más aman. Y bueno, con esta premisa, que es bastante original, la película combina terror psicológico, suspenso, elementos sobrenaturales, para hablar sobre la intolerancia, el miedo y el derecho a ser uno mismo. Bien, sí, viene muy bien rankeada. La crítica viene muy bien desde su país de origen y de aquellos círculos de fans de género. Y se podría decir que es un buen año para aquellos que somos amantes del género. Hemos tenido ya varias muestras de terror independiente y que ha funcionado muy bien. Leviticus es la que, de estas 4 que nombramos generalmente, que son Backrooms, Hokum, que se estrenó la semana pasada, y bueno, esta es la que está más, y bueno, Obsesión esta también es la que está más arriba de las ranqueadas. Mira, a mí me llama la atención que solamente esté en una sala. En una sola sala, pero es una costumbre. Hokum, por ejemplo, se había estrenado en una sola sala en inglés, en el resto en español, y ya para esta semana no tiene el subtitulado. Y no solo eso, no se estrenó durante toda la semana, sino solo 3 días. Entonces es como que no se entiende a veces por qué estas apuestas, que pueden ser muy interesantes, las Igual te voy a decir, yo hoy de mañana me fijé y la sala estaba bastante completa. Ah, qué bueno. Así que, bueno, capaz eso es una buena, porque siempre hay que recordarles eso al público, que tienen que ir si quieren que esa película se mantenga. Claro. Bueno, ya se terminó el tiempo para solicitar entradas, pero tuvimos bastante éxito. Tenemos solicitud para Adiós a las Lilas. Estela nos pide una entrada para esta película. Le voy a pedir que después nos mande un mensaje dándonos la cédula, porque se la vamos a pasar al cine donde la exhibe para que pueda entrar. También tenemos entradas para Toy Story que pide Agustina, y teníamos alguna más, creo, por ahí. Víctor, teníamos esto, La Maldición de la Bruja. Así que bueno, 3 entradas que se van entonces gracias a los oyentes que están ahí y nos dejan mensajes. Así que bueno, siendo las 18:59 y ya corriéndonos el informativo de TV Ciudad, nos vamos a tener que ir. Nos escuchamos la próxima semana, pero no sin antes dejarles un mensaje, que en este caso Jimán está haciendo la plancha, no sé si está de licencia o qué, pero nos manda a sus empleados. En este caso tenemos a Orco, que nos manda un mensaje, y con esto nos retiramos hasta la próxima semana. Hacer que los humanos se conviertan en animales es imposible, pero lo que sí es posible es que los extraños a veces pueden ser peligrosos en la vida real. Nunca acepten cosas de un extraño, ni siquiera hablen con él, y no importa lo que les diga, jamás se les ocurra subir a su auto. Cosas terribles les han pasado a los niños que lo han hecho. Lo mejor es seguir su camino sin darles importancia, o como hago yo, flotar. El universo ya está protegido por el poder de Graskol. Con secretos poderes desde un castillo, y más luchar hasta el final. Esto fue Mundo Freak. Volví a escuchar todos los contenidos en uniradio.edu.uy, Uniradio Podcast en Spotify y nuestro canal de YouTube. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído.